Dios le bendiga, hermanos. Mi hermano y pastor Rolando Díaz acaba de decir algo que es importante, que todo cristiano, cuando venimos al templo, tengamos en nuestro corazón. Yo predicaba el domingo, el último domingo que estuve aquí, sobre la importancia, la bendición y la urgencia de estar en la casa de Dios. Y el punto es que cuando uno viene a la casa de Dios debe venir preparado para estar en la casa de Dios. O sea, uno no viene o no debe venir para cumplir un ritual, sino que uno debe prepararse y, como estábamos cantando, venir, entrar por esas puertas con gozo y con expectativa de que Dios me quiere dar hoy. O sea, nosotros tenemos que prepararnos y venir así a la casa de Dios. De manera que quiera el Señor que siempre sea mi espíritu y el espíritu de cada uno de mis hermanos. Yo quiero hoy, hermanos, invitarle a que mediten conmigo en un pasaje que he estado estudiando en estos días. He estado compartiendo por internet con un grupo de hermanos y amigos que tenemos, si se puede llamar así, ellos tienen un ministerio y nos dan una oportunidad de algunos para que compartamos y publiquemos algunas reflexiones de la palabra. Yo no soy, como decía el profeta Amós, si no mal no recuerdo, yo no soy profeta. Yo lo que soy un boyero. Yo brego con bueyes y cosas, pero el Señor, ¿verdad? El Señor me llamó para que yo traiga este mensaje. Yo no soy un predicador. Pero cada vez que tengo el privilegio, como me decía un hermano hoy que me saludó, me dice: hermano, usted va a tener el privilegio de compartir la palabra. Y yo decía: siempre es un privilegio compartir la palabra. De manera que quiero compartir con ustedes, como siempre digo, esta reflexión. Y vamos a leer en Mateo capítulo 1 a partir del verso 18. Vamos a leer en Mateo capítulo 1 a partir del verso 18. Yo voy a titular a este mensaje, siempre, ¿verdad? Hay que ponerle un título para llamar la atención y para los que tienen las grabaciones, ¿verdad? José el carpintero de Nazaret. Y miren, hermanos, yo no sé la experiencia de ustedes, pero yo voy a decir la mía. Nací en el Señor por el año 1958. Eso fue el otro día. Para Juan, Felipa y Juan Cosa, que siempre me están acechando la edad. Y en todos estos años que yo he estado leyendo la Biblia y estudiando la Biblia, y gracias al Señor que yo y mis hermanos nacimos de padres cristianos, nosotros no tuvimos muchas luchas con que, bueno, somos de una iglesia, crecimos en el catolicismo tradicional y ahora no, nosotros nacimos de padres creyentes. Tuvimos esa gracia de Dios. De manera que crecimos oyendo de la palabra en medio de la iglesia. En los años que tengo estudiando la palabra, de este personaje que voy a hablar, que todos conocemos,
Yo he oído pocos mensajes, mis hermanos. He oído muchas cosas de José y de María, pero uno no oye frecuentemente en las iglesias predicar sobre José. Y yo leía en estos días unos datos históricos de Cristo, porque Cristo es un personaje histórico, o sea, que existió en la historia y hay pruebas de eso, aparte de los libros de la Biblia. Y en este documento que estaba leyendo, habían unas menciones sobre los padres de Cristo. Entonces me fui a la Biblia a releer los dos evangelios que nos hablan más sobre José y María. Son Mateo y Lucas. Son los dos evangelios que, combinados ambos, nos dan una narrativa del nacimiento de Cristo, la más completa que podemos tener. La Biblia no nos da muchos detalles de la niñez de Cristo ni de su juventud en Nazaret. La Biblia nos da pocos detalles, lo que Dios quiso que nosotros supiésemos. Eso es lo que está ahí. Y a veces uno comienza a hacer un ejercicio intelectual de suponer cosas de Cristo. Y hay incluso libros apócrifos que hablan del Señor Jesús, que cuando era niño hacía milagros y hacía juguetitos y hacía cosas, pero eso es apócrifo. En la Biblia no habla de eso. La Biblia dice que el Señor Jesucristo crecía en sabiduría y gracia delante de Dios y los hombres, lo que nos implica a nosotros que Cristo fue un niño como todos los niños, que creció, tenía curiosidad como los otros niños, jugaba, pero fue sujeto siempre a sus padres. Esa es la diferencia. Pero la Biblia no habla de que Cristo hiciera esto ni otro. Cristo no hizo nada que demostrara ante el mundo el poder que él tenía como hijo de Dios hasta que comenzó su ministerio. Y eso es lo que revela la palabra. Ahora, yo quiero que meditemos sobre el padre legal de Cristo y las enseñanzas que yo encontré que José tiene para mi vida y quiero compartir con ustedes. Yo creo que para todos los cristianos. Dice así la palabra, Mateo 1:18. Lean conmigo, por favor, hermanos. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Tú, su padre, va a llamarle por su nombre, Jesús. Eso es lo que le dice el ángel. Y es lo que hacían todos los padres. Era lo que iban y le ponían el nombre a su hijo, el padre. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo:
he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Versículo 24. Y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y lo puso por nombre Jesús. Quisiera entonces que comencemos a meditar primero en quién era José. José, según revela la palabra, era un carpintero, un hombre humilde que vivía en un pueblo que también revela la palabra que era un pueblo insignificante, despreciado, de donde los mismos israelitas decían que de ahí no podía salir nada bueno. Eso es lo que Natanael le dice a Felipe cuando le quiere presentar el maestro. Él le dice, de Nazaret puede salir algo bueno. Ahí vivía José. Nazaret era un poblado que quedaba a unos 122 kilómetros al norte de Jerusalén. O sea, por las montañas de Galilea. De manera que en ese pueblo vivía este hombre humilde llamado José, que lo que era un carpintero. No tiene a nuestros ojos mucha significación, ¿verdad que no? Cuando leemos de David, era un rey. Cuando leemos de Isaías, era un poderoso profeta. Cuando leemos de cualquier profeta, tiene mucha significación para nosotros. Pero cuando leemos de José, sabemos que este hombre fue escogido para ser el padre legal de Cristo. Pero yo confieso, no sé ustedes, que siempre he mirado de reojo a José. O sea, paso por la Biblia, leo de José, sé que tiene importancia, pero nunca me había detenido a ver cuáles son las enseñanzas que puede darme José a mí. Este pueblo donde vivía José además es una sociedad impiadosa. Y si nosotros vemos en Lucas capítulo 4, vamos a ver lo que era Nazaret. En Lucas capítulo 4, nosotros tenemos un incidente con Cristo cuando va a su pueblo natal a predicar. Y lo que pasa es que la gente de Nazaret, cuando ve a Cristo predicándole, se escandalizan de él. Y lo que dicen, pero ¿quién es este que viene a predicarnos a nosotros? Si este es una persona que nosotros conocemos. El hijo del carpintero. ¿De dónde le salen todas estas cosas ahora? Pero lo grande no es eso, lo grande es lo que revela aquí Lucas. A partir del verso 28, capítulo 4 de Lucas, léanlo conmigo y dense cuenta de lo que era Nazaret. Cuando Jesús le dice a ellos, miren Señor, ustedes van a decir lo que todos saben, que no hay profeta en su tierra. Que así como yo hice muchos milagros en Capernaum, no he hecho muchas cosas aquí en Nazaret. Pero él le dice, ¿saben por qué? Había muchas viudas en el tiempo de aflicción que vivió Elías. Había una gran hambre. Sin embargo, el Señor mandó a Elías a la viuda que no era israelita. Eso lo llenó de ira, porque ellos entonces entendieron que el Señor estaba diciendo que los gentiles eran más importantes que los judíos.
Ellos no entendieron el mensaje del Señor. Entonces, ¿qué hicieron? Al oír estas cosas, versículo 28, Lucas 4, 28, todos en la sinagoga, oiga bien dónde, no era en la calle, era en la sinagoga, se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte. Oiga bien, el Señor está predicando en la iglesia. Es en esa iglesia que esta gente se llena de ira por la palabra del Señor. Saca al Señor de la iglesia a empujones, lo lleva hasta un precipicio para matar al Señor. Eso es lo que Lucas está narrando. Ustedes ven lo que era Nazaret. No se era un pueblo insignificante políticamente hablando, socioeconómicamente hablando. Era un pueblo de gente impiadosa, pero con instintos homicidas. En esa sociedad vivía José. Una gente que en la iglesia agarra a Cristo, lo saca de la iglesia y lo lleva a un precipicio para matar a Cristo. Bueno, yo creo que esto nos da una lección. Esta gente estaba en la iglesia, tenía un ropaje religioso, pero era gente impiadosa. Hay mucha gente en la iglesia que no entendemos la palabra del Señor y que a veces la palabra del Señor es tan dura para nosotros que lo que queremos es despeñar al Señor de nuestro corazón. Lo que quiero señalar para que todos comprendamos quién era José, en dónde vivía, cuál era la sociedad que le rodeaba, e incluso los religiosos, donde se iba todos los sábados a leer la palabra, y donde el Señor, desde que comenzó su ministerio, predicaba, como dice la palabra, en todas las sinagogas de ellos. Es esta gente de la iglesia que agarra al Señor, lo saca en pelones de la iglesia y lo quiere matar. Entonces ya tenemos un cuadro más claro de la sociedad donde vivía José. Ahora, ¿qué dice la palabra? Mateo 1:18. José estaba desposado con María. Perdonen, hermanos. Y el desposorio judío era como si fuera un matrimonio. O sea, usted se comprometía con su novia, venía la ceremonia de desposarlos, y antes de que llegara la boda formal, hasta ese momento usted no podía tener cohabitación sexual con su novia. ¿Ve? Cuando venía la ceremonia de la boda, que era diferente a nosotros, o sea, usted está desposado, llega la boda, y después de esa ceremonia de boda, entonces ya usted puede tomar a su mujer. Ahora, en ese desposorio, como dice la palabra, esa novia es su mujer y usted es su marido. Por lo tanto, cualquier cosa que pase en ese lapso de tiempo que implique una ofensa para esa unión ya tenía implicaciones bien serias según la ley judía, la ley que Dios le había dado a Israel. Entonces dice la palabra, si todos sabemos,
que José, estando desposada María con José, y antes que se juntasen, antes que llegara la boda y se casaran, el matrimonio formal, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Nosotros sabemos por la palabra y por Lucas, gracias, que el ángel Gabriel se apareció a María y le anunció que María iba a ser la madre de Jesús. María, lo único que dice, ¿cómo puede ser esto? Porque yo no conozco varón, o sea, no me he acostado con ningún hombre. Estaba desposada ya con José, pero ella dice, ¿cómo le dice al ángel, ¿cómo puede ser esto? Bueno, y el ángel le explica. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y te cubrirá, y lo que van a hacer de ti va a ser grande. Es el hijo de David, el dueño del trono, el salvador del mundo. Pero no se lo había dicho a José. De manera que María sale embarazada inmediatamente. Por alguna razón luego José se da cuenta, no sé si que María se lo dijo o un pariente de María, porque la palabra no dice cómo se dio cuenta, pero lo que dice aquí es que antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y ahora viene el problema emocional, la angustia natural y entendible de José. ¿Cómo es posible que María esté embarazada? María, quien yo conozco, que es una muchacha virtuosa, que es una mujer seria, una virgen seria, que es piadosa, que es cristiana, que es creyente, pero está embarazada. Y dice, no es mío, porque nosotros no hemos consumado el matrimonio. Y hasta ahora el ángel no le ha explicado a José nada. José supo eso por alguna fuente. Y él está allí desvelado, atormentado, y no sabe qué hacer ahora. Pero dice el versículo 19, José su marido, como era justo y no quería infamar a María, no quería hacer un escándalo de ella, no quería avergonzarla, no quería hacer un espectáculo público de María, no quería exponerla a la muerte por lapidación, porque eso era lo que establecía la ley. Dice la palabra, quiso dejarla secretamente. Hermano, usted ve el carácter de José, como era justo, porque era un hombre justo, entonces él no quiso dañar a su mujer. Porque era justo. Y yo quiero que pensemos en esa palabra, que tanto repite las Escrituras sobre los hombres de Dios. ¿Qué es un justo? La palabra justo es un hebraísmo que se usa para hablar de los hombres escogidos de Dios, que son piadosos, que son verdaderos creyentes, que son obedientes, que tienen fe en Dios, que cumplen su palabra. José era un hombre justo. Y veamos algunos ejemplos de justos. Justos que la misma palabra testifica eso, que eran justos. Noé. Génesis 6. Y ustedes saben, mi hermano, que cuando yo predico, pues me gusta que ustedes hagan su ejercicio con la Biblia. Yo también. Yo no apunto los versos,
Yo los busco aquí. Génesis 6, 8. En medio de esta generación perversa que había en ese tiempo, dice la palabra que la tierra estaba llena de violencia. No había nadie bueno. Sin embargo, Génesis 6, 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Oiga bien, quiero explicar eso. No es que Noé nació con gracia. No es que Dios dijo, mira, encontré un gracioso aquí en medio de todo este pecado. No, es que él había encontrado gracia, la gracia que Dios le da a quien elige. Y en medio de esa generación mala, este hombre tenía la gracia de Dios. Y es por eso que cuando Dios mira, encuentra ese hombre lleno de gracia. Versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. Ustedes ven. Era perfecto en su generación. Y cuando la palabra habla de gente perfecta, como dijo de Job, no es que no tienen defecto, hermanos. Porque no hay hombre perfecto de esa manera. El único perfecto es Dios. Cuando la palabra habla de esos hombres de que son perfectos, es porque son hombres que cumplen con el parámetro de piedad, de justicia, de bondad que tiene Dios. Esa es la perfección. En medio de esa generación, Dios encontró a un justo, perfecto en sus generaciones, que era Noé. En el mismo capítulo 7, versículo 1, Dios da, es Dios que testifica esto. ¿Qué dice Dios? Génesis 7:1 de Noé. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto yo, Jehová, a ti he visto justo delante de mí en esta generación. En toda esa gente que había, un justo. Y Dios lo dice, a ti he visto justo. Un hombre que caminaba con Dios como caminó su antepasado Enoc. Perfecto en sus generaciones, que viene de una descendencia de hombres piadosos. Este hombre era el único que brillaba en toda esa maldad y esa oscuridad que había en la tierra. El único. A ti he hallado justo, dice Dios. Pero hay una cualidad del justo. Qué bueno que veamos y la vamos a ver con José. Ahí mismo donde estamos, en Génesis 6:22 dice, Dios le dio unos mandatos a Noé. Y dice, y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó, porque el justo es obediente. Dios le puede dar la tarea más extraña y el justo no contiende con Dios. Esa es la diferencia que hay entre unos cristianos y otros. Es que el hombre justo es un barro en la mano de Dios. Dios hace con él lo que quiere, porque Dios quiere darle tareas al hombre justo. El hombre justo tiene que dejarse manejar de Dios, obedecer. Y la tarea de Noé era una tarea extraña, donde nunca había llovido. Dios le dice que haga un arca grandísimo. Nunca se había visto llover.
La gente no sabía lo que era lluvia, no había oído un trueno. Y este hombre duró 100 y pico de años construyendo su arca todos los días sin titubear. 100 y pico de años obedeciendo un mandato extraño para su generación. Y él condenó a su generación por su fe. Porque era un hombre justo, que creía a Dios y obedecía a Dios sin preguntar. Señor, pero ¿y cuándo ha llovido aquí? A veces que cuando contendemos con Dios es porque somos incrédulos. Lo que le pasó a otro justo que vamos a ver. El justo Zacarías, el papá de Juan el Bautista, le dice al ángel: ustedes van a tener un hijo. Ellos habían orado muchísimo. Él y Elizabeth, su esposa, eran ancianos ya. Elizabeth era estéril, igual que Sara, porque Dios hace milagros cuando Él tiene un plan. Y va y le dice el ángel a Zacarías, que dice la palabra que él y su mujer eran justos y esperaban la llegada del reino. Zacarías, tú vas a tener un hijo. Y dice Zacarías: ¿pero cómo puede ser esto? Dice el ángel: pues entonces tú dudaste de mi palabra, entonces te vas a quedar mudo ahora hasta que nazca el muchacho. Lo amonestó. Pero Noé no preguntó. Noé no le dijo a Dios: pero Dios mío, barco, pero eso yo no sé ni lo que es. Diluvio, pero esto aquí nunca ha llovido, Dios mío. ¿Y qué van a decir la gente cuando me vean construyendo un barco día tras día? Y la gente, yo creo que sí, que cuando iban al pueblo de Noé, hacían un tour, llevaban a los turistas y les decían: aquí hay un loco construyendo un barco, para que ustedes vean, mírenlo aquí. Ya tiene 6 meses. Miren por dónde va. Y venían los familiares a visitar a su familia del pueblo y lo llevaban. Vengan a ver algo extraño que tenemos aquí en el pueblo. Miren, aquí hay un hombre construyendo una cosa grandísima. Pero este justo, este escogido de Dios, este hombre que tenía fe en lo que Dios le dijo, él solo tenía una cura: cumplir la palabra de Dios. Hay otro justo, Job, y ustedes conocen ese justo. Job 1:1. Job está antes de los Salmos. En el versículo 1 dice la palabra que Job era un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Eso dice el escritor de Job. Pero en el versículo 8 es Dios que se lo está diciendo a Satanás. En el versículo 8, Dios ha hecho una reunión de todos sus hijos en la corte celestial. Todos los ángeles, bueno, y Satanás también, cogió para allá. Y le dice Dios: ¿de dónde viene Satanás? Dice: bueno, Señor, yo vengo de mi trabajo, recorrer la tierra, eso es lo mío. Entonces el Señor, que tenía preparada esta pruebita, este mano a mano con Satanás, le dice: y tú en estos viajes tuyos por ahí por la tierra, haciendo de las tuyas, tú no has considerado a mi siervo. Oiga bien la palabra: a mi siervo, es mi hijo. Tú no has considerado a mi siervo Job, dice el Señor a Satanás. Es Dios que le está diciendo ahora esto: que no hay otro como Él en la tierra. Eso es asombroso, hermano. Es igual que lo de Noé es asombroso. Dice el Señor: a ti solo he encontrado justo en esta generación, y contigo haré mi pacto, le dijo Dios.
Y aquí dice Dios a Satanás, frente a frente: tú no has considerado a ese siervo mío, que se llama Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. No es que él dice yo soy temeroso de Dios, es que él vive apartado de hacer maldad. No es una cuestión de boca, de una etiqueta, es que él demuestra con sus hechos que es un hombre justo. Tú no has considerado a este hombre. Y Satanás le dice: bueno, lo que pasa es que todo lo que tiene Job, un hombre riquísimo, el más rico que hay en la tierra en este momento, es porque tú nunca le has dado un fuetazo. Quítale lo que tiene y tú verás, dice Satanás. Eso es lo que dice Satanás a Dios. Y eso es lo que pasa con los humanos, con muchos. Quítale lo que tiene Elías, vamos a ver si va a seguir yendo a la iglesia contento y cantando corito y bailando. ¿Saben lo que el perverso, este mentiroso que Satanás está diciendo? Él te sirve por un precio. Él te teme porque tú le has dado riquezas. Él te ama porque tú le has dado. Él es así porque... Pero el justo no ama a Dios por eso. Por eso es que vemos en ese mismo capítulo, en el versículo 22. Que cuando a Job le van y le dan, porque le dieron los 3 golpes de una vez, el Señor le dijo: está bien, Satanás, yo te voy a dar permiso para que tú le quites todo lo que él tiene, lo único que su vida no le puede poner la mano. ¿Ven? La vida del cristiano está en las manos de Dios. Eso, Dios es el que hace y da permiso con respecto a su vida y la mía. Tenga seguro eso, mi hermano. Nadie puede inventar con eso. Me dice el otro día una hermana que quiero mucho. Ella siempre me está hablando de que me están haciendo brujería. Yo conozco eso, Elías. Y una vez que yo siento el duelo por hermana, le digo yo no voy a decir que no es verdad, pero yo le voy a dar una seguridad a usted. Le digo: ¿usted sabe qué? Su vida está en las manos de Dios. Nadie puede arrebatar a la oveja de Cristo de las manos de su Padre. No importa las enfermedades, no importa las calamidades, no importa lo que sea. Usted estará ahí hasta que Dios quiera que esté. Y Dios quiere que estemos con un propósito. Ahora, Job le da la primera bofetada en el primer round a Satanás en el versículo 22. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. O sea, vinieron y le dijeron: tus hijos estaban en fiesta, vino un terremoto, se cayó la casa, murieron todos. Al rato vino otro mensajero, vino y se quemaron toda tu cosecha, tus animales, todo esto, todo fue destruido. Y así fueron llegándole las noticias. Todo lo perdió. Y dice Job: Dios dio y Dios quitó. Bendito sea el nombre de Dios. Primer round, gana el Hijo de Dios. Y viene el segundo round. Dice Satanás: no, lo que pasa es que tú no has tocado lo que más le duele a la gente. ¿Tú sabes qué? Toca su piel. Dale una enfermedad. Mándale un cáncer incurable. Mándale una aflicción de lepra. Ponlo a sufrir en carne propia y vamos a ver si no reniega de ti.
Y dice el Señor, está bien, también te permito eso. Menos su vida. Hermanos, y cuando leemos lo de Job, eso da pena. Un hombre que tuvo que apartarse de su casa y rascarse con un hueco, dice la Biblia, estaba lleno de llagas. Pero dice en el capítulo 2, versículo 10, ¿qué dice? Cuando la mujer le dice, pero Job, la mujer de Job, se dijo, hermano, no se lleve mucho de esa mujer a nosotros a veces. Si no está muy imbuida del espíritu, usted tiene que tener cuidado con llevarse los consejos de ella, ¿eh? Por eso es que hay que tener una mujer justa. Dice ella, maldice a Dios y muérete. Porque ¿qué más ya tú puedes hacer? Pero ¿cuál es la respuesta de este hombre justo, perfecto y temeroso de Dios? ¿Cuál es la respuesta? Le dice, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, mujeres que no son piadosas, le está diciendo él, cualquiera de estas está hablando tú. Pero dice él, ¿qué? Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Hermanos, a veces estamos en candela. Yo estoy en estos días cogiendo una pelita fuerte. Y yo solamente voy a alabar a Dios cuando me tenía en la papa. Es que Dios es el dueño de todo. Y en la vida de sus hijos, Él lo permite o manda las pruebas con un propósito. Por lo tanto, el hombre de Dios, el justo de Dios, tiene que estar preparado para, como dice Job, no voy a recibir también el mal. O somos de los que estamos yendo a los profetas que hay por ahí, que dicen, oye, esos predicadores como Rolando que están diciendo que no, que el que llega al evangelio tiene que prepararse para agarrar crujía. No, eso no es verdad. La Biblia dice que el Hijo de Dios tiene que ser exitoso. El Hijo de Dios no puede sufrir enfermedades. El Hijo de Dios no puede perder negocios. El Hijo de Dios no puede andar en una carretilla ni en un carrito de estos que cada rato tenga que estar limpiando la batería porque es un lío. No, el Hijo de Dios tiene que andar de Mercedes-Benz para arriba. Eso están predicando por ahí la gente. Porque creen que Dios tiene un compromiso con sus hijos de, tú eres mi hijo, ahora yo, este Dios de bolsillo que tú tienes, está aquí para complacerte, tus deseos de tu corazón, no mi voluntad. Pero Cristo no le pintó ese evangelio a nadie. Cuando ustedes ven, Cristo dice, toma tu cruz. Tu cruz. Señor, ¿dónde? Dice él, espérate antes de que te comprometa. Mira, las zorras tienen cueva donde duermen, los animales, pero el Hijo del Hombre, yo no tengo ni siquiera una almohada donde poner mi cabeza, porque Cristo vivió en esta tierra sin tener posesión alguna. De manera, le dice el Señor, si tú vienes a mí, no vengas pensando que de que llegaste a donde el Señor te sacaste una lotería, porque la vida cristiana no es eso. La vida cristiana dice lo siguiente: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás, añadiduras si yo quiero. El Señor, cuando miraba a una gente, sanaba a una gente, lo primero que él quería era salvar su alma y luego la enfermedad.
El interés de Dios es su salvación espiritual, su unión con Él en su familia. Por lo tanto, dice Job, este justo, yo estoy aquí para recibir el bien y el mal de Dios. Porque yo soy un hombre que estoy debajo de su voluntad. De manera que la palabra nos revela que el justo es aquel creyente en Dios, aquel que no se dobla porque su fe está en quien le ha salvado, quien le ha imputado justicia, quien le ha hecho justo. Pero entonces usted tiene que vivir en justicia, usted, hermano, porque mucha gente entiende esto de la siguiente manera: cuando usted viene a Cristo, Cristo le imputa su justicia. Desde ese momento somos declarados justos ante Dios, pero a partir de ese momento usted tiene que vivir según lo que Dios planificó para usted. ¿Sabe qué? Para que viva haciendo las obras de bien que Él planificó para usted. Obra de justicia, para que usted sea justo y actúe de acuerdo a esa justicia que Dios ha puesto en usted. Eso nos lleva entonces al punto que estamos estudiando de José. Como era justo, dice la palabra, no quiso dañar a su mujer, sino que quiso dejarla secretamente. ¿Sabe lo que tenía que hacer José para eso según la ley? Darle carta de divorcio a María ante 2 testigos, entregarle su carta y despedirla callado, sin exponerla en la sinagoga, sin ir a los vecinos y decirle: esta mujer me engañó, yo que creía una cosa. Porque a veces queremos desquitarnos, pero el hombre justo actúa con bondad. El hombre justo es misericordioso, y José no quería infamar a María. En esta tierra hay muchas mujeres que desean tener un marido justo. Muchas hijas y hijos que quieren tener un padre justo, un amigo justo, un novio justo, un jefe justo. Que actúe como actúa un hombre justo, guiado por el amor, aunque esté herido, aunque le falte, aunque se sienta ofendido. El justo no se llena de ira. El justo tiene dominio propio. El justo piensa primero en el otro y luego en él. Eso es lo que José me enseña aquí. Como era justo, dice la palabra, no quiso infamarla porque él era justo. No quiso hacer un espectáculo de María, sino actuar con misericordia. Llamarle en secreto. Dice: María, yo no entiendo, pero es mejor, toma tu carta y vámonos tranquilos. Pero sabemos que esa no era la voluntad de Dios. De manera que lo primero que aprendemos de José es que era un hombre justo, y como justo actuaba haciendo lo recto, lo correcto. Él no insultó a María. Me dijo un hermano, si le hace un dominicano, porque siempre los dominicanos nos ponen como los peores. Pobre dominicano, yo no sé. Y si yo soy un dominicano, ¿qué tú crees que hace? Yo le digo: bueno, si voy a ser un dominicano, como dice la palabra, si era un dominicano justo, iba a ser igual que el justo. Porque no es cuestión de nacionalidad, es cuestión del corazón. No importa que sea árabe, o palestino, o iraní, haitiano, americano, canadiense. El hombre justo actúa como se espera de él. ¿Qué es lo que Dios espera de un hombre justo? Que sea misericordioso.
si la mitad de los hombres fueran justos en esta tierra, habría muchas mujeres más felices, muchos hijos felices, una sociedad más feliz. Porque siempre ha existido el mal y va a existir hasta que estemos frente al Señor. Pero el hombre justo no paga el mal con el mal, sino que vence al mal ¿con qué? Con el bien. Eso es lo que hace el hombre justo. El hombre justo actúa con amor. El hombre justo es el que pone en actividad, el que ejercita esto que dice Primera Corintios. Mi hermano, ese es el amor del hombre justo. Primera Corintios 12, capítulo que todos conocemos, pero vamos a verlo porque eso fue lo que hizo José. Primera Corintios 12, del 4 al 7. Si no estoy yo hablando, poniendo ahora la cosa por donde no hay, pues estoy hablando de Primera Corintios, bro. 13. Exacto, 13, gracias, hermano. Primera Corintios 13, 4 dice: el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. José no se irritó, no dijo caramba, pero ¿qué es lo que me ha hecho María? Ahora mismo voy yo para la casa de ella y le voy a decir a todos sus parientes qué es lo que me han mandado a mí, para que todos los vecinos sepan. Eso no fue lo que hizo José, porque él era justo. Él tenía amor. No se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el hombre y la mujer justa. Pero ¿sabe cómo le dicen a los justos aquí en la tierra? Tontos. Pero delante de Dios el justo es un vencedor. Porque el justo tiene dominio de sí. El justo no es, como decía el pastor John Davis esta mañana, no es el macho. El justo es el que se refugia en su espíritu. Su espíritu tiene que estar atado a Dios, esforzado por Dios para que actúe en justicia. El justo no quiere él tomar la venganza por sus manos. Él no se irrita, él no se llena de rencor. Porque cuando usted hace eso, no actúa en justicia. La ira del hombre no obra la justicia, dice la palabra. De manera que José era un hombre justo, y como era justo, dice la palabra, él actuó como actúan los verdaderos hombres de Dios, en justicia. No se irrita. Hay veces que me irrito con mi madre, una anciana ya, porque mi madre es caripinosa. Mi madre es un ángel, es mi heroína. Yo no lo estoy diciendo aquí para que me oigan, no, esa es mi heroína, yo no tengo otra. Yo tengo historia de mi madre. Dios no me pudo haber dado otra madre mejor que esa, porque Dios no se equivoca, lo que te da es lo que te da, así que no te quejes. Hay gente que dice, no, porque yo no soy hijo de Dios. No, eso es lo que Dios te dio. Entonces tú sabes más que Dios. ¿Y por qué yo no soy hijo de Donald Trump? Oye eso. Entonces, a veces cuando me irrito con mamá, porque no quiero, digo, mamá, usted, porque ella, mamá, fíjense lo de mamá. Estoy hablando delante de otro hijo de ella. El problema de mamá es que ella quiere ser tan buena, que a veces irrita con tanta bondad. Oiga bien.
Yo llego. Ella, ¿tú quieres café? Mamá, déjalo por ahorita, ya yo tomé café. ¿Tú quieres que te haga un pan con mantequilla? Mamá, mamá, yo me desayuné ya. Pues yo te veo a ti, mamá, yo me comí un plátano. Deja de estar comiendo plátano nada más porque te vas. Mamá, pero ya le dije que no quiero nada. No es un maldito saco ya, pero mamá, ¿y cómo es que le voy a hablar? Esa es mamá. Pero ella lo que quiere es hacer bondad. Y los humanos a veces nos irritamos también. Caramba, pero es que ya se lo dije. Pero entonces me acuerdo y digo, ¿y cuánta necedad hice yo cuando niño a mi madre? Y ella tuvo paciencia conmigo. Y ahora yo, que soy el que debo cuidarla, me irrito con mamá. Oye, entonces tengo que pedirle perdón a Dios. A veces ella misma, mamá, perdóname. Porque es que tengo que actuar en justicia. Tengo que dominarme, tengo que expresar amor, pero no amor forzado. Tengo que dejar que el amor que Dios ha derramado en mi corazón se reproduzca, pero no lo debo parar. Debo actuar en justicia. Porque eso es lo que se espera del hombre de Dios, que actúe en justicia. No es como nos da la gana de actuar. Si es con nuestro ego, entonces seguimos siendo hombres que no han sido regenerados por Dios. Pero José era un hombre justo y quiso actuar en justicia y actuó en justicia. No importa lo que le dijeran los del pueblo de Nazaret. Él era justo. La segunda cosa que quiero que veamos en este versículo que estamos estudiando de Mateo, y voy a tratar de ir rápido. Versículo 20. Y pensando él en esto, en ese lío que se le había dado en su vida, en esto que él no entendía, yo no sé qué ha pasado con María. Porque que me da brega creer que esta muchacha seria, buena, piadosa, creyente, me haya engañado. No sé qué voy a hacer con María. Pero dice la palabra, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer. Primera respuesta. O sea, no le entregues, recíbela. Segundo, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y tú eres un hombre piadoso y sabio. Pero, ¿usted sabe cuál es la parte clave de ese verso? Las primeras 5 palabras del verso 20, esa es una característica del hombre justo. ¿Usted sabe lo que dice ahí? Y pensando él en esto. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que él es un hombre que piensa antes de actuar. ¿Ustedes ven? Eso es lo que hace el hombre justo. En mi país dicen el mal comido no piensa, dicen los dominicanos, ¿verdad que sí? Ustedes conocen eso. Digo, los dominicanos que son de edad ya como Juan, que tiene 1000 años viviendo en el país. Los jóvenes como Juan Marisa no se acuerdan. Y yo digo, trayendo esto al Evangelio, el mal comido espiritual no piensa. El débil espiritualmente no piensa. Pero él era un hombre justo
y se tomó el tiempo para pensar, para analizar, para ver todas las alternativas que él podía tomar en este problema. Él no fue de una vez cuando le dijeron, oiga lo que dice el versículo arriba es, en el 18, que se halló que había concebido, o sea, se descubrió que María, no sé si, yo no sé, ya no, es que tenía la barriga grande o qué, pues de alguna manera, se descubrió eso. Entonces se lo dicen a José. José no vino airado de una vez y agarró para allá, no, él pensó. El hombre justo tiene que tener dominio propio. Dice la palabra que quien domina su espíritu ha conquistado una ciudad. Cuando usted piensa antes de actuar, si usted es justo, si usted es hijo de Dios, si usted tiene un problema donde por su propia capacidad usted no puede entender, si usted se toma el tiempo de pensar, de llevar sus pensamientos cautivos a Cristo, el Señor va a venir y le va a aclarar. Pero usted tiene que actuar como actúa el hombre justo. Primero, no quiere hacer mal. Segundo, se toma su tiempo para pensar. Es por eso que el ángel llega en el momento que tenía que llegar. El ángel no llegó primero una vez y le dijo, José, tu mujer va a quedar. No. El ángel llegó en el momento que tenía que darle las respuestas a él. Porque José se tomó el tiempo de pensar. Muchos de nosotros no reflexionamos, no pensamos antes de actuar. Ese es uno de muchos de los errores míos. Era muy rapidito. Nosotros hacemos la cosa, entonces después queremos que Dios nos ayude en lo que hacemos, pero lo hacemos primero. No vamos primero al Señor. Señor, tengo este problema. No. Yo lo resuelvo, entonces, Señor, ayúdame en esto. Pero José nos enseña que el hombre y la mujer, el cristiano justo, tiene que pensar antes de actuar. Ahora fíjense, hermano, ¿cuáles son las dos respuestas? José quería dejar a María. El ángel le dice, recibe a tu mujer, no la dejes. Y le dice por qué. Lo que tu mujer lleva en el vientre no es cualquier cosa. Es en María que se está ahora cumpliendo la profecía de la llegada del ungido de Dios. Esa es la esperanza de Israel. La tarea para ti y para María no es cualquier cosa. Ahora, hermanos, meditemos en esto. ¿Qué es lo que yo me puse a meditar? Fíjense lo siguiente. Porque en este versículo yo encuentro que hay también una advertencia para nosotros. Y la voy a decir cuál es. La advertencia es la siguiente. Que muchas veces nosotros creemos estar actuando bien. Y de hecho, ante los ojos de los hombres, estamos actuando bien. Pero eso no quiere decir que estemos cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Ven? Que es una cosa diferente. Y eso es lo que enseña este versículo. ¿Por qué? José, ante el problema que tenía, que nadie le había aclarado, porque ahora se lo aclararon, pero él no lo sabía. Él iba a actuar de acuerdo a lo que establece la ley de Dios, la palabra de Dios. En Deuteronomio 24 dice lo que un hombre tiene que hacer cuando duda de su mujer en matrimonio. Era lo que José iba a hacer, lo que está establecido ahí en Deuteronomio 24. ¿Qué es? Darle carta de divorcio ante dos testigos y despedirla.
Eso es lo que él iba a hacer, eso estaba bien. Él tenía derecho a hacer eso como hombre justo porque él estaba cumpliendo los mandamientos de la ley, a los que estaban sujetos todos los judíos antes de la cruz de Cristo. Sin embargo, eso no era la voluntad de Dios, ¿verdad que no? Él iba a hacer lo correcto ante los ojos del mundo, pero la voluntad de Dios es que Él fuera el Padre legal de Cristo y María la Madre de Cristo. Y que ellos dos cuidaran del tesoro más grande. Hermanos, miren, piensen en esto, mis hermanos. Porque cuando uno piensa y lee de José y de María, uno lo lee como la historia de Navidad. Por eso es que le damos a veces como tan poca atención. Ese es el cuadro de Navidad. José y María, los pastores, el niño Jesús. Pero miren, mis hermanos, si usted piensa en la grandeza de lo que Pablo llama el misterio de la piedad, dice Pablo, grande es el misterio de la piedad. Esa encarnación de Dios entre los hombres. Hermanos, Jesucristo es el creador de todo el universo. Es Dios eterno sin principio ni fin. Es el que ha ordenado todos los infinitos, todos los mundos, todos los planetas. Es el que mantiene el universo con el poder de su voluntad. Pues es que yo no tengo miedo que si va a chocar la luna con el sol, que si viene un asteroide, eso está bajo la voluntad de Dios. Y este tesoro tan grande, el ser, Dios lo entrega a esta pareja que vive en un pueblito insignificante. Los justos de Dios, usted y yo, Dios ha puesto en nosotros un privilegio tan grande que a veces no nos damos cuenta. La salvación de Dios, regalándonos a través del sacrificio de Dios mismo. Es Dios que viene a sacrificarse. Entiéndalo, que es un misterio que no podemos nosotros. Y a este hombre y a esta mujer humildes, estos no tenían apellido. Ellos no vivían en Jerusalén. Lo único que cumplía con la voluntad de Dios y lo predicho en las profecías es que ellos venían de la casa de David. Pero eran cualquier gente, porque Dios siempre ha escogido lo humilde, lo despreciado, lo pequeño, lo no sabio, para Él mostrar su poder, su misericordia y avergonzar a los sabios de este siglo. Ese privilegio tenían esta gente y ellos todavía no sabían. José todavía no sabía el privilegio que tenía. El que iba a cuidar a Cristo en su niñez y parte de su juventud. A Dios mismo en su casa. A Dios en su casa. ¿Usted sabe el privilegio que usted tiene como cristiano? Que usted tiene a Dios en su corazón, mediante su Santo Espíritu. Pero hay que creerlo. Parece que yo siento que ustedes me oyen decir, a veces los cristianos somos los que andamos como más tristes. Pero usted sabe el tesoro que Dios ha depositado de riqueza en su corazón, las herencias entonces que por eso usted tiene en el cielo. Usted lo sabe.
José era un hombre justo, era benigno, era reflexivo. Se tomó como un hombre justo el tiempo para pensar, y cuando estaba en su agonía, entonces vino el Señor a aclarar su mente. Cuando usted como justo esté batallando, pida al Señor, espere en Él, tómese su tiempo. No actúe hasta que usted no sepa por Dios mismo que usted está actuando como un hombre justo de acuerdo a las directrices del Señor. Es en ese momento que él está atormentado y sin saber qué hacer, que viene el ángel y le trae luz, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Es la palabra de Dios que alumbra nuestros corazones, nuestro pensar, nuestra mente, antes de actuar. Él era un hombre justo, actuaba en misericordia como los hombres justos. Pensaba como tiene que hacer un hombre justo antes de actuar. Y Dios fue en su auxilio para aclarar sus dudas. Para que supiera la tarea enorme y hermosa que Dios sí estaba poniendo en sus manos. No era cualquier cosa. Era cuidar de Dios mismo. ¿Cómo entendemos este misterio? Cristo encarnado como un niño, bajo el cuidado de María y de José. Una gente que no tenían cuenta en el banco, que no tenían abolengo, que no tenían finca, que no tenían nada. Yo creo que José era tan feliz porque no tenía ni biles que pagar. Pero por poco José se pierde de esa bendición tan grande, bendita bendición de tener al Hijo de Dios bajo su pecho. Y ya por último, y estoy estrechando el mensaje porque podemos pasar 2 semanas hablando de estos hechos. José era un hombre como justo que cumplía la ley cívica, la ley de la tierra, y cumplía la ley de Dios. Y eso es otra cosa que el cristiano tiene que saber. En Lucas capítulo 2, versículo 1 al 5, dice Lucas, que fue el evangelista que más investigó, que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, el emperador, que todo el mundo fuese empadronado, un censo de toda la población. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. O sea, usted tenía que ir a la ciudad donde usted nació. De manera que si yo vivía en Santo Domingo y se hacía un censo, yo tenía que coger para la Romana a empadronarme, porque ahí fue que yo nací. Eso es lo que le está diciendo la palabra aquí, que era lo que tenían que hacer todos los habitantes en ese momento. Ir a su ciudad para empadronarse. No era, bueno, yo vivo aquí, ahora tienen que empadronarme aquí. No, usted tenía que agarrar para su ciudad. Cumplir con esa ley del Imperio Romano. Dice el versículo 4, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, porque de esa casa era que él era. De manera que, versículo 5, para que sigamos viendo cómo es cumplir esto, porque no era un maíz lo que le estaban pidiendo a José. Para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta.
Pero estaba ya al parir, como decimos nosotros, con la barriga en la boca. Porque dice el 6, que aconteció que estando ellos allí, después que llegaron, se cumplieron los días de su alumbramiento y María dio a luz. Ahora imagínense esto, porque eso es lo bueno de leer la palabra, entonces pensar. Para que usted vea lo que es un hombre justo, que cumple la ley. No como algunos cristianos que queremos no pagar los impuestos, que queremos hacer esto, que queremos hacer una cosita. No, este hombre cumplía la ley. Como manda la palabra que todos debemos cumplir. No le sacaba quizonda, no cogía por otro lado. Pero miren qué condiciones. María está con la barriga así. José no andaba en carro. José ni siquiera tenía un camello. José tuvo que coger de Galilea, de esa montaña, bajar a Judea para llegar a Belén. Muchos kilómetros, cientos y pico de kilómetros. ¿Cómo? Bueno, me decía una hermana, bueno, andaba en un burrito. Digo, bueno, eso de burrito como en los cuentos, porque ahí no dice que andaba en burro. Y como quiera, si hubiese andado en un burrito, no era fácil para una mujer con la barrigota, montada en un burrito, caminando por barranco, hasta llegar a donde se iba a empadronar. ¿Qué es lo que quiero que veamos? Que este hombre cumplía, no importa el sacrificio que tuviese que hacer, pero que su mujer también le acompañaba en el cumplimiento de su deber. Eso es lo que hace un hombre justo. Cumple con la ley. Eso es lo que José me está enseñando a mí. Que cumpla con el César lo que es del César y con Dios lo que es de Dios. Usted sabe lo que es decirle a su mujer, mira, tenemos ahora aquí, y yo imagino a la mujer mía, pero ¿y cómo? Y yo con esta barriga, ¿cómo voy a agarrar de aquí de Galilea para Quimbamba? ¿De qué manera tú me puedes pedir eso? Y a lo mejor yo hubiera dicho, bueno, pues está bien, quédate ahí, vamos a ver. No. La ley era que los dos tenían que ir a su ciudad a empadronarse. Y él cumplió eso sin regateos. Sí, señor, pero esto es un lío ahora, porque ahora María está embarazada de un muchacho que no es mío, pero yo tengo que agarrar con esta mujer y coger por todos lados con todos estos problemas. No, José fue callado, cumplió con la ley. Eso es lo que hace un hombre justo. Ustedes ven que no es fácil, pero el justo cumple, porque tiene que cumplir primero ante Dios, que nos manda a cumplir con nuestros deberes. Este hombre agarró con su mujer embarazada, casi pariendo, caminando hasta llegar donde iba a llegar, para cumplir con la ley establecida en su país. Y no por los judíos, sino por los romanos, que eran sus enemigos y sus opresores. Pero José no solamente era un cumplidor de la ley terrenal y cívica, que es un deber del cristiano. Él era un cumplidor de la palabra de Dios, de los mandatos de Dios, de la ley establecida por Dios. Lucas 2:21, ahí quédense ahí, no salgan de Lucas. Dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, después que ya el niño había nacido. Ustedes saben que nació en un pesebre, porque José y María no había lugar en el mesón, probablemente no tenían dinero para decirle al mesonero, aunque sea búscame un rincón, mira cómo está mi mujer. Esta mujer está pariendo casi ya, pero nadie tuvo compasión de eso.
Porque si quiero no ve una mujer así, dice, óigame, déjame cederte mi sitio. Ven, coge tú este cuarto. Pero nadie lo hizo. No pareció un vecino, alguien en la ciudad de José que lo conocían, que dijera, mira, trae tu mujer para acá, para mi casa. No, en el establo, donde pernoctan los animales, todos juntos ahí comiendo hierba. Ustedes están viendo lo que es sacrificar. Si usted y yo lo hubiéramos hecho, ay sí, mi hermano, yo lo hubiera hecho. Bueno, amén. Yo no sé si usted lo hubiera hecho, pero lo que sí le estoy viendo es que la palabra nos muestra lo que hace un hombre justo. No importa el sacrificio que usted tenga que hacer, Dios va a premiar ese sacrificio porque usted está actuando en justicia. Él cumplió la ley de su país, la ley cívica. Él le daba al César lo que es del César, lo que el Señor dio. Dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahora él le va a dar a Dios lo que es de Dios. 2:21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, lo que había dicho el ángel, ¿verdad? 22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Esa era una ley, la presentación de todo varón ante el Señor. Y las mujeres, según establece el Antiguo Testamento, cuando paría varón, tenía que purificarse 30 días. 30 días. No sé cuál era el ritual de purificación, pero bueno, restableciéndose. Cuando era hembra, dice la palabra, la ley establecía 60 días. José y María cumplieron lo que establecía la ley de Moisés. Pasó sus 30 días. Primero a los 8 días, como establece la ley, fueron y circuncidaron al niño. Esa era una ley de todo judío, todo descendiente de Abraham. Partía esa ley del pacto Abraham. Y luego lo de presentar el niño ante el Señor. Todo varón, dice ella la ley, es mío, decía el Señor, es santo, debe ser presentado a mí. José fue religiosamente a cumplir la ley de Dios, porque él era un hombre justo. Dice el 24. El 23, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, separado para Dios. Eso establece en el Éxodo. Pero además, para ofrecer conforme a lo que dice en la ley del Señor, un par de tórtolos o 2 palominos. Pues José no tenía cuarto para comprar un buey, ni podía comprar una oveja, él era pobre. Bueno, pero la palabra proveía. Usted no puede comprar un buey, usted no puede comprar una oveja, pues entonces compra una palomita. No puede comprar una palomita, pues entonces compra una tórtola. Y llévela al sacrificio. Un par de tórtolas o 2 palomitas. De manera que José era un hombre cumplidor de la ley de Dios, cumplía la palabra de Dios, cumplía los mandatos de Dios. El hombre piadoso, el esposo piadoso, la pareja piadosa y justa debe cumplir la ley de Dios, los mandatos de Dios. Debe ir al templo, llevar a sus hijos al templo, leer la palabra, orar, congregarse, adorar al Señor. Porque es un hijo de Dios.
A José no había que pegarle una pistola en el pecho. Él cumplía la ley de los hombres y la ley de Dios. Por último, y ya, yo quiero que mediten esto. Les voy a dejar esto, hermanos. El hombre y la mujer justa no están en esta tierra para vivir, como dice una amiga mía. Yo quisiera estar en una nube tocando arpa, alejada de todos los problemas de este mundo. Eso quisiéramos todos. Pero eso va a pasar cuando venga Cristo. Ahí va. Yo voy a abandonar toda la maleta, todo lo que sea. Me voy con el Señor. Quiera Dios que sea así para todos. Amén. Ya no vamos a preocuparnos de la casa, de que yo quede nada. Esto se queda para acá. Yo le decía a mi hermano que hay gente que no quiere que Cristo venga ahora porque quiere disfrutar de otras cosas que tiene. No, Señor, déjame primero, entonces ven después. Yo quiero que el Señor venga esta noche y que yo esté listo. Se va a quedar el banco esperando que yo le pague y que yo qué. Lo último que José me enseña es esto. Y ustedes lo van, medítenlo después. José vivía tranquilo en Nazaret. Pueblito malo, impiadoso, pero él vivía ahí. Ahí nació, ahí tenía su oficio, todo el mundo lo respetaba. Era un hombre tranquilo, piadoso, justo, no molestaba a nadie, cumplidor de la ley. Tenía planes de casarse con esta muchacha buena. Su vida discurría tranquila. ¿Ustedes ven? Todo iba viento en popa, en ruedas. Pero de repente llega a su vida este asunto del niño. Y se halla que María está embarazada de un niño. Un embarazo extraño. Luego le explica el ángel que ese niño es el Salvador del mundo. José, como todo piadoso, como todo justo, como todo israelita que leía las escrituras todos los sábados en la sinagoga, sabía que el ungido de Dios iba a llegar en algún momento. Lo que ellos no sabían era cómo. Tampoco José nunca soñó que era su casa que iba a llegar. Pero de repente la vida de José ahora cambia. De repente. El hombre tranquilo que está esperando casarse con su mujer, seguir su vida haciendo mesas, haciendo sillas, ahí seguir su vida tranquilo. Como todos nosotros queremos, seguir nuestra vida tranquilos. Pero ahora Dios le cambia la vida. Y no se lo pone fácil a José. Lo primero es toda esta duda, todo este problema. Pero Dios se lo aclara. Pero aún cuando se lo aclara, sabemos que José tuvo que vivir en esa sociedad que decía que María tenía un hijo que no era de él. Y todavía Cristo, cuando predicaba a los judíos, le dicen ellos, con esta arrogancia perversa, nosotros no somos hijos de fornicación. A Dios le dicen eso, a Cristo. Con ese estigma tuvo que vivir María. Ya su vida no era igual. Pero toda la vida de José se vuelve patas arriba. Ahora tiene que andar huyendo con esta muchacha. Primero al censo, pero después, cuando usted sigue leyendo las escrituras, usted va a ver. Viene Herodes y quiere matar a todos los niños. Le dice el ángel a José, sal con el niño huyendo. Y José se levanta inmediatamente.
todas las órdenes que Dios le dio a José, él la hizo, obedeció inmediatamente. Nunca preguntó, nunca se quejó. Cogió con el niño huyendo para Egipto, a pie o en burro, como usted lo quiera poner, muchísimos kilómetros, corriendo. Ahora José es un prófugo. Y mal prófugo, porque Herodes anda matando a todos los niños. Y si Herodes se da cuenta que José anda huyendo con un niño, pues José sabe lo que va a pasar. Es por eso que el ángel le dice: quédate allá hasta que yo te avise. Hasta que yo te avise. Entonces José se queda en Egipto esperando con su hijo. Dice un estudioso de la palabra: bueno, a lo mejor el Señor fue tan misericordioso que ustedes saben que cuando los magos fueron a visitar al niño, uno le llevaron oro, otro incienso. Bueno, a lo mejor con el oro que le dieron, pues José se pudo mantener en Egipto. José no trabajaba en Egipto, andaba huyendo, tuvo que quedarse ahí mucho tiempo hasta que murió Herodes. Y luego va el ángel y le dice: agarra con el niño otra vez para allá, que ya desapareció la amenaza para el niño. Y dice la Biblia: agarró José de una vez el niño y la madre. Siempre el niño primero. El cuidado es para el niño. Este niño ha venido a revolotear la vida de este hombre. Y agarra con su niño otra vez para Israel. Pero cuando llega allá se da cuenta que quien está reinando es Arquelao, que era peor que Herodes. Y vuelve el ángel y le dice el sueño: vete para otro lado. Y José inmediatamente agarra con su niño y María para otro lado. Así anduvo José. Ya su vida no era misma. Pero la palabra nos dice que José en ningún momento se quejó ante Dios y le dijo: Señor, yo no he pedido nada de esto, yo estaba tranquilo, tú sabes que yo he sido un hombre que he cumplido, ¿por qué tú me traes esta tarea, me traes este muchacho, me traes esta mujer? Y ahora ando yo prófugo, huyendo con problemas para arriba y para abajo. No. Porque el hombre de Dios entiende que está en las manos de Dios y que Dios hace con él lo que él quiere. Y Dios siempre hace con nosotros lo que son tareas que él quiere cumplir a través de nuestras vidas. El asunto es que usted y yo entendamos eso, como lo entendió José. Ya no pudo José volver al taller hasta que Cristo creció, murieron los que le perseguían. Entonces José parece de la vida de su familia, probablemente siendo un hombre joven. Porque cuando leemos en los evangelios algunos pasajes, ya nos damos cuenta como que José no está ahí. Como por ejemplo, cuando ya Cristo comienza su ministerio, está predicando en una casa, y como el Señor comenzó a hablar de las cosas que esta gente no entendía porque estaba ciega, fueron, dice Marcos, su madre y sus hermanos a buscarle, porque creían que estaba fuera de sí, dice la palabra. Pero no aparece José, ahí no dice José andaba, no. María y sus hermanos, ya José no aparece. José desaparece de la escena y ya no lo vemos más. La última vez que vemos a José es cuando él va buscando el niño a Jerusalén, que se le pierde entre las multitudes. Hermanos, lo que José nos enseña es que un verdadero hombre de Dios es justo. Y como es justo, tiene que actuar en justicia, con misericordia, con bondad, sin irritarse, dominio de sí, entregado al Señor.
Nos enseña que el hombre de Dios es obediente. José, todas las órdenes que recibió de Dios las hizo inmediatamente. José nunca discutió, nunca le pidió cuenta, él no contendió con Dios. José fue un hombre cumplidor de las leyes cívicas de su país y cumplidor de las leyes de Dios. Eso es lo que tiene que hacer un cristiano. Ser cumplidor en su trabajo, ser cumplidor de las leyes. Usted no puede ir por la calle corriendo y metiéndose en rojo con los semáforos. No, usted tiene que ser cumplidor de las cosas más pequeñas. Yo me acuerdo cuando yo llegué a Filadelfia, la casa de mi hermano. Un día me dice Rolando, bueno, coge la guagua, vamos para la iglesia. Y yo, dominicano, que venía de allá, de que allá uno no se para en ningún stop sign. Usted va a la esquina, y cruza. Bueno, pues yo así mismo agarré mi guaguita de Rolando. Y cuando me meto por un stop sign que se me olvidó, pues dice Rolando, ¡uy! Digo, ¿y qué fue? Dice, Rolando es criminal aquí. Hay que observar la ley. Ser un hombre cumplidor de la ley. El cristiano tiene que ser cumplidor de la ley. De la ley de los hombres y de la ley de Dios. La única manera en que el cristiano se debe revelar de la ley de su país es si esa ley está contraria a los preceptos de Dios. Pero José nos enseña que él era justo, y como era justo cumplía con la ley, la de los hombres y la de Dios. Pero además nos enseña que él era un hombre, como era justo, era un hombre que aceptaba la voluntad de Dios sin rechistar, sin pelear, sin preguntar, sino, Padre, habla que yo oigo, como decía Samuel. Habla, que tu siervo escucha, pero escuchar para obedecer. Que el Señor nos bendiga, hermanos.